Bueno, la verdad es que crear es lo más bonito que existe. Crear una bodega ha sido una satisfacción inmensa y la verdad es que estoy súper orgulloso, ¿no? Este proyecto es también una creación, es crear este proyecto, que también me siento súper orgulloso, entre otras cosas porque Lanzarote se ha deteriorado muchísimo por la especulación, el boom turístico, porque ha habido mucho desarmado que le ha dado exactamente igual el futuro de Lanzarote, nuestros descendientes. La típica frase de ave de paso, escopetazo, que ha un poco guiado la política urbanística y la política económica de Lanzarote, la especulación tan bestial que es enriquecimiento rápido sin ningún tipo de proyección de futuro ni ningún tipo de escrúpulos absolutamente para nada, que ha desarrollado la economía de Lanzarote. Creo que esto es justo una contraposición, es decir, esto es pensar en un futuro. Es decir, voy a crear o voy a desarrollar un proyecto que permita que mis descendientes y los descendientes de los conejeros se queden aquí, en Lanzarote, porque realmente la isla no se haya quemado con la especulación, sino que haya habido elementos que se hayan mantenido, como todo lo que desarrolló César Manrique, que por supuesto no me estoy comparando en absoluto, pero si seguimos un poco esas directrices de César Manrique de cuidar el entorno, cuidar el patrimonio de belleza y no de especulación y enriquecimiento rápido, creo que Lanzarote tiene un futuro. Si no, al final terminaremos quemándolo y nuestros descendientes se tendrán que ir de aquí a comer a otro sitio. Bueno, si tienes en cuenta que es posiblemente, yo creo que no me equivoco al decir, uno de los paisajes vitivinícolas más impresionantes que hay en el mundo, si tienes en cuenta que es un paisaje esculpido por nuestros agricultores a lo largo de 200 años a mano, sin ningún tipo de ayuda, como mucho la ayuda del camello, si tienes en cuenta que es una de las zonas, una zona vitícola que tiene la capacidad de producir una calidad impresionante en la uva y en todos los productos que desarrolla, para un enólogo es un sueño. Para un enólogo la Jeria es como decir el paisaje soñado o la viticultura soñada. Todo lo que sale de la Jeria sale bien y sale bueno. Yo creo que hay muchísimas razones para estar enamorado y ser un apasionado de la Jeria. Ahora mismo la vivienda está totalmente abandonada. Hemos adquirido también 7 hectáreas de cultivos de vid alrededor de la vivienda, desde el monumento al campesino hasta la vivienda. Cultivo de vid abandonado, 7 hectáreas de terreno abandonado que pertenecían al cortijo. Eh, y la vivienda está totalmente deteriorada ahora mismo, con parte de los muros de exterior derruido y, y por supuesto sin pinturas y sin nada, ¿no? El cambio creo que va a ser brutal de eso que acabo de describir a tener una finca de 7 hectáreas de cultivo de vid en producción, que además se va a plantar en hoyos con focos semicirculares, no se va a plantar en línea para mantener el paisaje tradicional de Lanzarote.
y que una vez que termine esa finca te encuentres, en vez de una casa abandonada y derruida o medio derruida, te encuentres una vivienda señorial totalmente recuperada, nueva y en producción, creo que el cambio va a ser brutal. Es decir, va a ser otra entrada totalmente diferente la que va a haber desde San Bartolomé hacia La Jeria, en la carretera de La Jeria, que es una de las más visitadas de Lanzarote. Desde que vine a Lanzarote, yo vine en Lanzarote en el 92, hace ya bastante tiempo, siempre, todos los días prácticamente que he ido a trabajar, he pasado por delante de esta casa, que siempre me ha sorprendido y siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque además es una casa que está muy presente, es una casa que casi te invade su presencia, invade la carretera cuando pasas por al lado. Bueno, la casa se diferencian dos zonas claramente. Una zona señorial, que la verdad es que tiene un nivel de conservación bastante bueno en cuanto a las estructuras, las paredes, incluso los techos. Está deteriorada y abandonada porque ya ha pasado mucho tiempo sin ser habitada, pero se mantiene sólida. Y luego otra zona que es la zona de servicio, que eran las zonas de cuadras, de almacenes, de labranza, que realmente está totalmente destruida y desaparecida por una agresión importante que tuvo la casa hace unos cuantos años. Y luego también uno de los elementos más importantes de la casa, que es la bodega antigua, que tiene un nivel de conservación bastante bueno en cuanto a la estructura, pero la techumbre la tiene bastante deteriorada. Es increíble el diseño de la recogida de agua, con canalizaciones subterráneas que llevan todo el agua, enfocan a los aljibes, cómo se recoge hasta la última gota de agua, lo importante que era. Eso lo queremos resaltar muchísimo. Incluso queremos hacer el aljibe visitable, el aljibe que nos queda, porque el otro lo destruyeron. El aljibe que nos queda queremos hacerlo visitable y allí intentar explicarle a la gente la dureza de la vida en aquella época, lo que suponía tener ese poder de recoger el agua, cuando en aquella época las vecinas se dejaban el agua para cocinar unas a otras. Y la verdad es que es tan importante ese elemento en la historia de Lanzarote, que creo que no se debe olvidar. Y no se debe olvidar que el agua que tenemos ahora es un agua desalinizada del mar, que tiene un coste altísimo, un coste medioambiental increíble por toda la energía que se tiene que gastar para sacarla del mar, que es agua subvencionada, es decir, que realmente a nosotros nos está costando muchísimo menos de lo que vale, que no podemos despilfarrar el agua, que tenemos que cuidar por toda la cultura que nos ha transmitido nuestros antepasados y que se está perdiendo, y con esto lo que queremos es mantenerla y que seamos conscientes de lo que supone el agua en Lanzarote. Sí, esto va a coger una bodega, la bodega de los Bermejos, pero en principio se compró con esa idea. Lo que pasa es que una vez que te metes dentro de la casa y vas viendo todos los elementos, todos los detalles, te va impresionando cada vez más y vas imaginándote cosas y vas desarrollando nuevos elementos, nuevos proyectos. En principio iba a ser una zona para recibir visitas y producción. Pero cuando te das cuenta de los elementos que tiene de recogidas de agua, por ejemplo, las alcogidas que se le llaman,
las eras, cómo en la estructura de la casa todo está enfocado hasta aprovechar hasta la última gota de agua que cae en Lanzarote. Era el bien más preciado de aquella época, sigue siéndolo, y el más escaso. Entonces, todo lo enfocaron a recoger hasta la última gota de agua. Cuando ves eso, te das cuenta que ahí tienes que saltar la cultura del agua que había en Lanzarote en aquella época. Entonces, la queremos enfocar a hacer un centro de interpretación del agua, de lo que suponía la escasez de agua en aquella época. Pero también el sitio donde está, que es justo la puerta de entrada de la Jeria, también con los elementos que tiene, con la bodega antigua, una bodega impresionante, con todos los elementos que hemos ido descubriendo, también creemos que hacer un centro de interpretación de la Jeria es importantísimo, por la situación por la que está y por cómo es la casa. Entonces también queremos mostrar lo que era la vitivinicultura de aquella época, del siglo XVIII, del siglo XIX. Pues la verdad es que ha habido muchísimo interés por parte de Patrimonio, por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé, por parte del Cabildo, en desarrollar este proyecto que creo que beneficia a todos, beneficia a la isla, al Ayuntamiento, y creo que salva una de las casas con mayor valor patrimonial que hay ahora mismo en Lanzarote. Lo que pasa es que, como todo, la burocracia ha sido bastante fuerte y bastante terrible. Hemos necesitado 5 años para que nos den la licencia para recuperar esa casa. Envidias, rencillas y rencores entre funcionarios, por ejemplo. Ha habido incluso denuncias a Fiscalía por aprobar este proyecto. Ha habido, bueno, un poco de todo, pero desde luego ha habido sobre todo muchísimo interés por parte de las instituciones, y al final creo que ha salido algo realmente razonable. Nosotros hemos contado siempre con el técnico de patrimonio y nos hemos ceñido a las exigencias del técnico de patrimonio, de los técnicos del ayuntamiento, y creo que el proyecto ha sido un conjunto entre todos, entre la propiedad, que también tenemos nuestros, por así decirlo, intereses, entre el técnico de patrimonio, que por supuesto quería respetar el valor patrimonial que tiene la vivienda, que es muy alto, y los técnicos y del ayuntamiento, que realmente para el ayuntamiento de San Bartolomé recuperar esa vivienda y recuperar la actividad de esa vivienda, la actividad original de esa construcción, creo que es muy importante. Hemos tenido también apoyo no solamente por parte de los técnicos, también por parte de los políticos. Es decir, todo el mundo estaba interesado en que este proyecto saliera adelante, y creo que es un proyecto que merece la pena. Justo esta casa es donde comienza la zona de protección especial de la Jeria. Es decir, esta casa no está incluida en la zona de protección especial de la Jeria. Sí tiene varias dificultades o complicaciones que están basadas en errores, como por ejemplo que está incluida dentro del corredor de Jable, algo que no tiene ningún sentido porque no hay Jable en muchos kilómetros a la redonda, ni tiene absolutamente nada que ver con el corredor de Jable.
Esto se está corrigiendo en el nuevo proyecto del plan de San Bartolomé, en el que ya esta zona no está incluida dentro del corredor de Jable, porque no tiene ningún sentido. Vamos, todos los técnicos estaban totalmente de acuerdo y no entendían por qué estaba en el corredor de Jable. Pero no está afectada por el plan especial de la Jeria. Entonces, solo es Patrimonio y el Ayuntamiento de San Bartolomé, sobre todo, los que legislan sobre lo que allí podemos o no podemos hacer. En todo caso, sí es complicado, por supuesto que es complicado. Hacer cualquier cosa en Lanzarote es muy complicado y sobre todo cuando tienes que tocar tantos organismos, porque a lo largo del desarrollo del proyecto, no solo Patrimonio y el Ayuntamiento de San Bartolomé, también hemos tenido que tener en cuenta carreteras, por ejemplo, porque había un aljibe que destruyeron y que nos pedía Patrimonio a ver si lo podíamos recuperar, pero estaba afectado por carreteras y carretera no nos permitió que lo recuperáramos. Cuando vas desarrollando te vas dando cuenta que van interviniendo nuevos organismos y nuevos técnicos y la verdad es que muchas veces piensas qué necesidad, qué necesidad, pero es un proyecto tan bonito, tan increíble que hemos seguido hasta conseguirlo. Tienes que tener un poquito alma de todo eso. Tienes que ser muy valiente, evidentemente, porque se corren riesgos. Tienes que ser muy constante y no desfallecer. Es un camino muy largo, muy complicado, lleno de baches y de hoyos que piensas que no vas a salir, pero al final, con constancia, luchando, siempre terminas intentando salir. Es una inversión brutal, brutal que realmente, si haces números fríos, posiblemente no sea rentable para una empresa como esta hacer esa inversión. Lo que pasa es que, interviene no solo el tema económico, sino también interviene el romanticismo, el recuperar algo con tanto valor como es toda la historia que hay detrás de esa casa. Recuperar también una parte muy importante del paisaje del que vivimos todos. Porque el turismo, entre otras cosas, viene a Canarias en general por esas fotos de paisajes tan increíbles que aparecen en los folletos turísticos de la Jeria, de Lanzarote, de los volcanes, de la viña, de la viticultura de Lanzarote. Y esa casa representa todo eso. Detrás de esa casa está todo eso. Entonces, recuperar o mantener ese paisaje es fundamental para todos y para la bodega también, por supuesto, que de eso vivimos, ¿no? Tienes que estar también un poco loco, porque quedarte en tu casa tranquilo, sin problemas y sin complicaciones, la verdad es que siempre es algo que te llama, ¿no? Y meterte en todos estos follones, realmente dices, se me ha ido un poco la bola, pero yo creo que al final siempre merece la pena.